Buenos días, hermanos. Gracias al Señor que hoy nos permite continuar con el estudio del capítulo 14 del libro Apocalipsis, una sección que es descrita por el apóstol Juan como un intervalo o una pausa en lo que veremos temas como el cántico de los 144,000, el Cordero en el monte de Sión, la predicación del Evangelio en todo el mundo, el juicio contra aquellos que llevan la marca de la bestia y contra Babilonia, la oración por aquellos que murieron por el Señor y una visión anticipada de la batalla de Armagedón. En los siguientes capítulos, a partir de este, nos hallamos ante las horas más oscuras de la historia de la humanidad. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios durante este periodo? ¿Cómo pudieron soportar hasta el final, sufriendo persecución, privaciones y martirio? La respuesta a esta y otras cuestiones la hallaremos en este capítulo 14 de Apocalipsis. Está dividido en tres partes. Del versículo 1 al 5 habla del cántico de los 144,000. La parte segunda es el mensaje de los tres ángeles, del versículo 6 al 13. Y por último, del 14 al 20, la tierra es cegada. Entonces está mirando de antemano al reino venidero en la tierra. También observamos que no está solo. El texto dice que con él estaban 144,000. Estos 144,000 son los mismos que fueron sellados por Dios en el capítulo 7 del libro Apocalipsis. Pero ahora no están ya en la tierra, sino en el cielo. La Biblia no nos provee de información acerca de cómo llegaron al cielo. Las probabilidades son que perecieron en la persecución del anticristo y murieron como mártires, o murieron de muerte natural, o hasta quizás fueron trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Ahora se describe el carácter de los 144,000. El hecho que lo describe como no se contaminaron con mujeres y eran vírgenes, no se refiere a lo físico, sino a lo espiritual. Los que moran en la tierra en aquel día serán llenos del pecado de fornicación espiritual, y aparentemente estos 144,000 sellados no serán contaminados. Serán marcados con el nombre de su Padre y no el de la bestia. La segunda parte es el mensaje de los tres ángeles. Cada ángel tiene un anuncio diferente. Dios aún usa personas para dar mensajes, y en los últimos tiempos del juicio de Dios, usará a los ángeles, el Evangelio eterno. Presenta a Dios como el Creador, Salvador, y advierte que el juicio viene pronto. Anuncia el temor a Dios, le dicen que den gloria a Dios y no a la bestia ni a Satanás. También advierte el llamado final para todo aquel que adora a la bestia y su imagen, y aquel que ha recibido la marca de su nombre. Anuncian también la caída de Babilonia, cuál es el sistema apóstata político-religioso que encabeza la bestia mundialmente. Vemos las 7 copas de juicio, que es el derramamiento de la ira de Dios. Ya no habrá ni gracia ni misericordia mezclada con su ira. El ángel advierte a los que llevan la marca de la bestia que sufrirán tormentos eternos sin descanso ni alivio. A diferencia de los seguidores del Cordero, pues ellos descansarán de sus labores de trabajo y serán benditos. Los creyentes deben tener paciencia, como nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas. Este es un caminar que pacientemente debemos esperar. La parte final habla, la tierra es cegada. Aquí leemos cómo Juan vio a Cristo en una nube blanca, con una corona de oro y con una hoz aguda, a la tierra para recoger la cosecha. La primera vez que Cristo vino a la tierra, vino como sembrador de la semilla. Para en la segunda venida viene como el segador, trayendo juicio al mundo. La mies de la tierra está madura. Esto muestra que Dios sabe exactamente cuándo y a quién juzgar. Por siglos y siglos y con toda paciencia ha estado Dios esperando a que las semillas de iniquidad rindan fruto. Entonces ya vemos cerca la gran guerra del Armagedón, que tiene ciertas características. La bestia atacará a Israel, Dios derrota a Og y Magog, que algunos estudiosos
hablan acerca de Rusia y los países del este, los asiáticos, que hoy día se levantan como países poderosos. La bestia dice derrota a Egipto, que representa al mundo. Ambos enemigos se retiran derrotados. La bestia se establece como gobernante y deidad mundial. La bestia reina hasta en Jerusalén. Los ejércitos avanzarán hacia Israel. Luchan contra la bestia. En la parte final de este capítulo describe a un hombre que corta racimos de uvas de la vid. Es ahora que el nuevo sistema mundial impío es los racimos de la tierra y Cristo es la vid verdadera. Aunque Israel fue sembrado para ser la vid santa de Dios, desgraciadamente y con mucha tristeza, tenemos que decirlo, pero produjo frutos amargos. No tan solo fueron desobedientes y fueron contra la palabra de Dios, pero también rechazaron al Mesías y aceptaron al falso Cristo, razón por la cual han tenido que sufrir amargas consecuencias. Y finalmente llegamos al último versículo, donde da escalofríos leer cómo la sangre correrá hasta largas distancias. Hablan aproximadamente de 320 kilómetros fuera de la ciudad de Jerusalén, y este nivel de sangre alcanzará, como dice, la distancia de los caballos hasta el cuello, ahí donde se derramará la ira de Dios. No cabe dudas que todo aquel que rechazó la verdad y el evangelio de Dios sufrirá terriblemente juicio en ese devastador día de la gran ira de Dios. Cada día nos acercamos más a este fin, pues ya está el surgimiento de Europa y Egipto, incluyendo las naciones de Asia, añadiendo a la Unión Europea, de lo que debemos estar seguros y confiados de la derrota final que llevará a Satanás y sus aliados, pues Dios da palabra cierta y verdadera que en la guerra final Él acabará por siempre con Satanás, sus demonios y con todos sus seguidores. Y con este preámbulo continuamos el estudio del capítulo 14. Que Dios los bendiga. Bienvenidos, hermanos, a este precioso estudio del libro de Revelaciones. Vamos a entrar al capítulo 14, un capítulo muy bonito. Este es un paréntesis, un respiro en medio de tanto sufrimiento que está aconteciendo y que está por venir cada vez más fuerte. Y durará un poco menos de 3 años y medio, pero será bastante difícil este tiempo para las personas que sobrevivan en esa época. Este capítulo nos alienta. Dios nos conoce y sabe que desfallecemos y nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar a su pueblo. Por eso ahora se adelanta y nos muestra el final glorioso de toda la historia de la humanidad. Antes de continuar con los juicios, es como si dijera: no se preocupen, miren el final de la película. Vale la pena permanecer fieles por encima de estas circunstancias tan adversas y tan difíciles. Ese es el mensaje en Apocalipsis capítulo 14. Versículo 1, vi al Cordero que estaba en pie en el monte de Sión y había con él 144,000 que tenían escrito en la frente su nombre y el nombre de su Padre. La siguiente visión se abre con el Cordero de pie en triunfo en el monte de Sión y con él los 144,000 que ya los vimos en el capítulo 7, que fueron marcados por el Señor en su frente con su nombre, con el nombre del Señor Jesús y de su Padre. Ellos aparentemente se convirtieron en la tribulación, estos judíos, 12,000 de cada tribu, ya se acuerdan. El personaje principal siempre es el Cordero de Dios, es la figura central siempre en Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí lo vemos al cordero inmolado, poderoso. En el versículo 8 también vemos al cordero adorado. Versículo 12 y 13 vemos la figura central de este libro es el Cordero de Dios. Y
Ya hablamos de la señal, ¿no? De los 144.000 en clases pasadas. Y en el mundo antiguo, la marca que se ponía a una persona quería decir que representaba su propiedad. En este caso, los sellados están al servicio de Dios, por eso tienen su señal. La pregunta siempre va a estar, no nos fijemos en ello, sino apliquemos a nuestras vidas. ¿Tenemos nosotros el sello de Dios? ¿Nuestros hechos, nuestras vidas, nuestras obras hablan de ello? ¿Hemos decidido a quién vamos a servir? ¿De quién somos pertenencia? El lugar de la visión es el monte de Sión, un lugar histórico. En toda la palabra hay muchos pasajes que nos hablan lo que representa Sión. Salmo 48, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Será un lugar central cuando venga en su segunda venida a reinar. Muchos pasajes, hermanos, solamente les estoy dando contaditos. Isaías, capítulo 2, versículo 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Imagínense, ya Isaías profetizaba en los postreros tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La importancia, hermanos, que tiene este lugar en estos postreros tiempos. El monte de Sión fue el lugar de la casa de David. Él vivió por ahí. Eso fue la sede del palacio real. Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es el lugar, hermanos, que Dios ha preparado donde Él se va a establecer en su reinado del milenio, en su segunda venida, como ya hemos dicho. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Eso escuchó Juan, capítulo 5, versículo 8 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Entonces, ¿quiénes eran estos arpistas? Eran los 24 ancianos. Era la iglesia con sus arpas en el cielo, que también adoraban a Dios. Y ellos dicen que cantaban un himno que solo ellos crearon. Hay una verdad de por vida. Para aprender lo espiritual, uno tiene que ser espiritual. Ellos podían cantar este cántico nuevo porque habían sido fieles, obedientes hasta la muerte. Hay ciertas cosas en la vida que solo el dolor nos enseña. La aflicción puede producir un fruto apacible de paz y de gozo, o también te puede producir una amargura y un resentimiento aún contra Dios. Y nosotros tenemos que elegir, como estos 144.000, que eligieron más bien glorificar y esperar el final. Los que siguen al Cordero progresarán espiritualmente, porque Él es como un maestro que nos enseña mayores profundidades y hay mayor madurez cuando uno permanece y persevera en Él. Puede revelar mayores tesoros de sabiduría. En el Señor no hay un cristiano estático. Eso es peligrosísimo. Tenemos que avanzar, crecer en madurez. Y estaban los arpistas ahí, la iglesia. Si ustedes ven, era una arpa diferente a la que conocemos ahora, un tipo lira, ¿no? La que habla la palabra. En el Antiguo Testamento, 40 veces se habla del cántico con arpas y se asocia siempre con un sumo gozo. Nunca se ve cuando hay tristeza. En el Salmo 137, que es el Salmo del cautiverio en Babilonia, que estuvieron por 70 años, no cantaron con arpa. Entonces, cuando no hay arpa, es que hay tristeza. Hay un coro en el cielo de gentiles, de ángeles, de redimidos,
de ancianos, de arcángeles, de querubines, muchas formas y peculiares de alabar a Dios. Ahí estaremos gozosos, hermano, cantando y alabando al Señor, cada uno en su forma muy peculiar. Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, los 144,000, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos, los 144,000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Un cántico nuevo, un cántico peculiar, exclusivo, delante de toda la corte celestial, que nadie podía cantarlo. Solo ellos, que vieron lo más terrible y pasaron por todas las pruebas, cantan lo que viven, grandes y maravillosas, las obras de Dios. ¡Qué coro tan precioso e impresionante! Veremos si cuando estamos acá en la tierra, en nuestra iglesia, entramos en adoración, nos transportamos, somos llevados en el Espíritu. ¿Cómo será cuando los veamos cantar a voz viva a los 144,000 y toda la corte celestial? Esto ya, por supuesto, será cuando termine la gran tribulación. Esto es un anticipo de todo lo que va a venir, del final, mejor dicho. Estos son los que no se contaminaron, versículo 4, con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, con una pureza personal. En este tiempo donde van a vivir en ellos y donde vivimos nosotros es imposible, ¿cuánto más en el tiempo donde vivirán ellos? Donde el pecado de inmoralidad va a reinar, pero los hombres decidieron, como Daniel, en todo tiempo y en toda época, siempre va a haber un remanente santo que va a buscar a Dios. Dedicaron sus vidas por completo, y eso también nos debe desafiar. Leales, fieles, constantes, obedientes, por donde quiera que los mandaba el Señor, guiados por el Espíritu. ¿Somos nosotros así? ¿Obedientes, leales, sumisos, sufridos? Analicémonos. Son primicias para Dios, de su uso exclusivo, así como acá en la casa del golf, los micros, las cámaras, los equipos, enteramente dedicados al servicio de Dios. Así ellos eran propiedad de Dios. Buscamos la santidad, la pureza de labios, de mente, de corazón. Solo Dios escudriña nuestra mente y corazones, hermanos. Ellos no retrocedieron. Cuando habla de que eran vírgenes, es muy posible que sea una virginidad espiritual. 2 Corintios capítulo 11, 2, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, decía Pablo a los Corintios. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está refiriéndose a lo espiritual. Su iglesia debe vivir completamente contraria al mundo inmoral. Fueron únicos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo peculiar, único, quiere decir, celoso de buenas obras. Está diciendo que seamos diferentes a los demás. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mantuvieron su lealtad. Hermanos, qué bueno estar con gente veraz, pero qué horrible ver a un mentiroso. Ya no se les puede creer, como dice el refrán, en la boca del mentiroso aún lo cierto ya se hace dudoso. Cuando uno está con gente así, siempre habrá un avivamiento. Sofonías 3:13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Versículo 6, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto se complementa
con la profecía del Señor Jesús en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya estamos en estos momentos en el Apocalipsis, en el fin. Aquí está mandando al ángel a darle la última oportunidad para que se arrepienta esta gente. Y si no se arrepienten, se cumple también la palabra, como en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces va a haber una condenación, un juicio justificado, porque abiertamente lo rechazaron. El ángel da una invitación a adorarlo, porque Él es el creador. Es igual al mensaje que trajo Pablo y Bernabé a Listra, que debían de convertirse de sus vanidades al Dios vivo. Leámoslo, Hechos 14:15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Las mismas palabras, el mismo evangelio. Versículos 7 y 8, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Exhorta a los moradores de la tierra, porque el anticristo y el falso profeta tratarán de quitarle toda la gloria a Dios, engañando con teorías mentirosas como la evolución, todo lo que vemos ahora y más, el comunismo. Versículo 8, y otro ángel decía: ha caído la gran Babilonia, la que hacía a todas las naciones beber del vino de la ira de su fornicación. Se profetizó la condenación de Roma. Acá, en estas palabras, en Apocalipsis, Babilonia simboliza Roma. En los días antiguos, Babilonia había sido para los profetas la misma encarnación del poder diabólico, llena de concupiscencias, de lujos, vanidades, pecados. Para los primeros cristianos, Babilonia había nacido de nuevo en las mismas y peores condiciones en Roma, con lujos, con codicia, con inmoralidades. Vemos cómo vivían los césares. La conquista de Babilonia por Ciro, rey de Persia, fue uno de los acontecimientos más grandes de la historia, un cumplimiento de su palabra. Las mismas palabras que usa Apocalipsis acá son las de los profetas. Isaías 21:9. De repente cayó Babilonia y se hizo pedazos. Jeremías 51:7 y 8. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano del Señor. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Babilonia, al igual que Roma, fue una fuente de corrupción que sedujo a las naciones a vivir en vanidades ilusorias, en inmoralidades, en todo tipo de pecado. Da un cuadro de una prostituta que conduce a un hombre a la inmoralidad, embriagándole para que no resista a sus redes. Roma es así, como una mujer deslumbrante que seduce al mundo. Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira, de su fornicación. Job 21:20, verá con sus propios ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, profetizando una y otra vez. El salmista dice que tienen que beber de todas maneras esa copa sangrienta que Dios tiene preparado. Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, lo beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51:17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Hermanos, hay una verdad eterna. La persona cuya influencia, testimonio, no es buena para otros, no escapará de la ira de Dios. Apocalipsis 17:1, que eso ya lo vamos a ver más adelante.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Hermanos, esto es solamente un anticipo de lo que vamos a ver. La caída de Roma, de Babilonia. ¿Y cuántas otras Babilonias representan? Hay muchos que dicen que también es Nueva York y tantos otros países, entregados totalmente al pecado, a la lujuria, a la vanidad. Versículos del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá de su ira y será torturado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, Dios ha sido misericordioso, pero ahora lo han provocado a juicio. Habla de su ira, como fuego y azufre, habla de una ira hirviente en el original, que está hirviendo. Una advertencia a los que fallen en tiempo de prueba, hermanos. Según Apocalipsis, la peor prueba es para los apóstatas, porque la iglesia estaba batallando con su propia existencia para continuar. Y cuando se levantan dentro de la misma iglesia para destruir, esa persona debe estar preparada para pasar por un sufrimiento terrible. El cristiano tiene una gran responsabilidad de proteger su fe hasta la muerte y vivirla diligentemente. Génesis 19, 28, vemos cómo castigó a Sodoma. Igual que acá, como dice, el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Está recordando ese castigo Juan. También Juan usa casi las mismas palabras que usaba Isaías en el 34, 9 y 10. Se convertirán en brea y su suelo en azufre. Su tierra se convertirá en brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Su humo se elevará constantemente. De generación en generación quedará asolada y jamás pasará nadie por ahí. Una característica de los últimos días será el espectáculo del justo juicio de Dios. Y eso lo presenciaremos nosotros, a los perseguidores, de la misma manera que vio a Abraham, al rico de la parábola, atormentado en llamas. Puede que nos asombre este pensamiento, pero ¿cuántas veces ellos contemplaron con deleite en el Coliseo romano los sufrimientos de los pobres cristianos, cómo los leones se los tragaban vivos, a tanto a ellos como a sus hijitos, a toda su familia, cómo los quemaron vivos? Acuérdese que tenemos un Dios que dice, mía es la venganza, y Él es el que quiere vengarse. Y la iglesia primitiva se sostenía pensando que algún día la justicia de Dios se vería. Ellos entraban al Coliseo con sus bebés en los brazos para ser comidos, para ser destrozados, y viendo a sus héroes ser quemados en la hoguera. Y así como los decapitados decían, Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a hacer justicia? Y ellos se sostenían sabiendo que algún día Dios les iba a hacer justicia. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que nosotros también tenemos que ser pacientes, sufridos, saber que Dios tiene un tiempo para todo. Dios nos hace un llamado a tener paciencia en medio de estas terribles pruebas que estamos pasando, no solo de inmoralidad, de ateísmo, materialismo, de vanidades. Tenemos por encima de todo que guardar el buen depósito, guardar sus mandamientos, guardar nuestras vidas de tanta vanidad ilusoria que para nada aprovecha. Versículo 13, oí una voz del cielo que decía, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Sí, dice el Espíritu, son bienaventurados, repite 2 veces, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras continúan con ellos. El Señor mismo está hablando desde los cielos. La bienaventuranza quiere decir bendecidos, dichosos, felices.
Y el Espíritu agrega, descansarán de sus trabajos, serán premiados por haber honrado y servido al Señor. Después de las profecías terribles, de los terrores que van a venir, los que mueren en el Señor tendrán estas bienaventuranzas. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3, en el 14, 13, en el 16, 15, en el 19, 9, en el 26, en el 22, versículo 7 y versículo 14. Les dice a los descendientes de Israel y a los decapitados que reclaman justicia, bienaventurados, los que llegan al final unidos a Cristo, los que dicen la cruz delante y el mundo atrás con convicción, con certeza. Esta bendición está reservada solo para los que le sirven, con sus hechos, que son participantes de su naturaleza divina acá en la tierra. ¿Cómo correspondemos nosotros al que nos amó y se entregó por nosotros? Analicemos, hermanos, en cada una de estas cosas. Lo que se promete es un descanso después de tanto dolor. Sus obras seguirán con ellos. Debemos de tener cuidado, porque no es por obras, no es por lo que tú quieras hacer, sino solo por las obras encomendadas de Dios. Como a los efesios, su arduo trabajo y perseverancia en Tiatira, su amor, su servicio, su fe. Eso Dios entiende por obras. Eso es todo lo que llevaremos. Serán nuestras vidas aprobadas por Él. Si llegamos al final en esa constancia, sufridos por la causa de Cristo, seremos bienaventurados. Y cuando uno está en su voluntad, es otra cosa que también vemos en estos versículos, viviremos hasta cuando Dios lo haya determinado. Así como Pablo dice, he terminado la buena carrera, he peleado la buena batalla. Ahora lo que me queda es la corona de la vida. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan en Él. Versículo 14, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ya está saliendo el Señor del templo celestial. ¿Se acuerdan del 5.º templo que hablamos? De ahí baja en una nube. Muchos piensan que no darán cuenta a Dios, que Dios es bueno. Pero acá nos dice que habrá un día de juicio para todos. Ya hemos hablado de eso también, aún para nosotros y para los mundanos. Mateo 13, 39 y 41. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Ya salió con su hoz y su corona, el Dios de dioses. Y los segadores son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículos 16 al 18. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Quién es el que estaba sentado sobre la nube, que tenía la corona? Es el mismo Señor Jesús, que inicia la cosecha de las almas fieles a Cristo. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. ¿Se acuerdan que el Señor salió en el 16, el mismo, para llevar a sus hijos, para separar el trigo de la cizaña? Pero para los gentiles ya no está el Señor ahí. Si ustedes ven detalladamente lo que acabamos de leer, Mateo 13, también se van a dar cuenta que hay una diferencia. El Señor sale a separar su trigo y dejar la cizaña. ¿Para qué? Para que vengan los ángeles ya. Aquí dice el 17, y otro ángel del templo, que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Versículo 18, y salió del altar otro ángel, y tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Eso se está refiriendo a los amadores de la tierra. Joel, capítulo 3, versículo 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, ¿no ve? Cuando habla de uvas maduras, es porque el pecado ha llegado a su máxima expresión.
Por eso Él quiere limpiarnos antes de que sea demasiado tarde. Y también a ellos. Por eso envía su palabra, envía a sus ángeles, los 144,000, los testigos. Es el mundo predicado por todos los extremos. Entonces la paciencia de Dios se acaba y viene la hoz. Primero para cegar el trigo y después la uva madura. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, hay tanto por acá que nos demoraríamos mucho. Estudiamos el capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces, 3 años y medio. Así como ellos pisotearon la sangre preciosa del Señor Jesús, así también Él hollará todos los burladores. No se olviden, Dios es un Dios vengador y Él no se olvida de nada. El juicio final, ya, versículos 19 y 20, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,300 estadios. El ángel de la hoz vendimia a los moradores de la tierra nuevamente. La visión final de este capítulo es de juicio, descrito de una forma muy familiar, muy peculiar para el judío. Representa el juicio con la figura victoriosa de Jesucristo. Lo describe en 2 términos de cosecha. Cuando Joel quería decir que estaba cercano el juicio, en 3:13, meted la hoz, que la mies está madura. Ya lo leímos. Cuando el grano está maduro, dijo Jesús, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega, Marcos 4:29. Y en la parábola del trigo y la cizaña, usa la cosecha como una alegoría de juicio, está en Mateo 13. Describe el juicio en términos de lagar. Las uvas se ponían en un espacio superior, se pisaban y el zumo fluía por un canal en la parte baja. En el Antiguo Testamento se compara el juicio de Dios con la pisada de las uvas. Zacarías da esta escena del último ataque de los gentiles a Jerusalén. Miren, Zacarías 14, del 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Está hablando de su última batalla, de la guerra de Armagedón, donde ahí el Señor demostrará a todo el mundo su victoria. Esto está profetizado igual por Zacarías. El ángel de la hoz afilada ciega la cosecha para juicio, que la sangre llegaba a la altura del hocico de un caballo, dice. Esto nos quiere decir que la marea del juicio inundará todo el país. Describe simbólicamente la amplitud de este juicio. Será algo terrible, tanto derramamiento de sangre, pero los destruirá desde el anticristo y a todos los derramadores de sangre inocente. Isaías 63, versículos del 2 al 6. Miren estos profetas cómo hablaron. Parece que fuera el mismo Apocalipsis. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, dice el Señor, hermanos, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé
que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Miren lo que dice Isaías. Juan describe esto porque conocía la palabra. Hermanos, meditemos en nuestros corazones, meditemos en nuestros caminos. Los días de Dios están cercanos. ¿Y nosotros en qué andamos? Cada palabra será juzgada. No debemos de cansarnos de hacer el bien. Hoy día es el momento de pedirle perdón para ser parte de esos redimidos, de los sellados, de esos cantores exclusivos que fueron testigos presenciales de lo que Dios hizo a través de sus vidas. Igual nosotros, hermanos, que tenemos el sello del Espíritu Santo. Solo los que hemos tenido esta vivencia sabemos lo que es vivir bajo su protección, su amparo. Tenemos que decidirnos a vivir una vida santa, como lo dice Apocalipsis más adelante. El que es santo, sea más santo todavía. El que es justo, justifíquese todavía. De lo contrario, hermanos, estaremos expuestos a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios. Que podamos decirle, Señor, te seguiremos por donde vaya el Cordero, ahí estaremos obedientes, no importa lo que tengamos que pasar. Seremos pacientes, seremos sufridos, obedientes, fieles, leales a ti. En ti esperaremos, aunque pasemos, como decía David, por este valle de sombra de muerte. Quisiera recordarles que estos 144,000 judíos eran hombres comunes y corrientes. Solamente ellos levantaron la mano y dieron un paso adelante, como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como Elías, como dice Santiago, hombres sujetos a pasiones, como ustedes y como yo, personas comunes y corrientes. Pero la gran diferencia, ¿cuál fue? Que ellos dejaron que el Señor marcara sus vidas, pusiera ese sello de su Santo Espíritu. Y esa es la gran diferencia que Dios quiere hacer hoy día, en estos tiempos difíciles, en tu vida y en la mía. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Decirle, Señor, quiero ser pertenencia tuya. Quiero servirte los días de vida que queden acá en este mundo, en estos tiempos malos. Que Dios haga ese cambio, que Dios nos dé valentía, fortaleza. Quisiera terminar leyendo este Salmo 94, este Salmo imprecatorio, que seguramente lo tienes tú y también lo tengo yo. ¿Por qué? Porque esperamos la justicia de Dios, porque vemos la maldad, la indiferencia, los crímenes, las plagas, y muchas veces no entendemos. Y lo único que tenemos que hacer es refugiarnos en Él. Y la maldad que acecha, los corazones se han endurecido por el engaño del pecado, por la mentira. Como dice el Señor, y lo repetiremos siempre, al haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Leamos el Salmo 94. El título es Oración clamando por venganza. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Hermanos, pidámosle a Él. Él es el vengador, Él es el que nos va a hacer justicia, Él es el que mira todo, como dice aquí el Salmo. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Eso es lo que creen, que tenemos un Dios lejano, que no nos va a hacer justicia, que no nos va a ayudar, que más bien están esperando nuestra caída, nuestros errores.
Levántate, Señor, dice otro salmo. Versículo 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Él lo ve todo, Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, nuestras preocupaciones, la influencia del mundo sobre nuestros corazones, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia. Él lo sabe todo. Versículo 12, hay una bienaventuranza, así como en Apocalipsis. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Qué precioso, hermanos, como esos 144,000, guiados totalmente por el Señor. Versículo 13, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se está acabando el hoyo. Versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará nunca, hermanos, a su heredad. Versículo 16, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Quién creen que es el único que puede levantarse, hacernos justicia, ayudarnos, fortalecernos? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Precioso, hermanos, ¿quién no ha experimentado esto? Versículo 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Léelo tú personalmente y vas a ver cómo Dios te va a hablar. Y termina diciendo, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Confía en Él y ten paciencia, como esas iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia, esas 3 iglesias ejemplares. Esa iglesia de Filadelfia, pobre, paciente, sufrida, pero Dios tenía la venganza. Dios hace caer los imperios. No hay nadie que se levante contra Él. Estamos decididos a hacer como esos 144,000 que dedicaron sus vidas en obediencia, en sujeción. No importa lo que tengamos que hacer secularmente, pero Él quiere una entrega de corazón. Salid de en medio de ellos y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Padre. Dice la palabra de Dios. Que podamos hacer una decisión importante mientras reconocemos esta canción celestial. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Dios de los santos, Dios de tu pueblo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya.
aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar.